Bien, vamos a continuar porque estamos con el tiempo bastante apretado. Ahora tenemos con nosotros al licenciado Raúl Efraín Bolaños del Águila. Él tiene una maestría en acción política, fortalecimiento de instituciones y participación ciudadana en el Estado de Derecho. Tiene también una maestría en estudios latinoamericanos. Perdón, estoy diciendo que es abogado, no es cierto, es sociólogo por la Universidad de San Carlos. En fin, tiene varios estudios. Él trabaja en CEGEPLAN, ¿no? Trabaja en CEGEPLAN. Miren, no me voy a extender porque el currículum son varias hojas y lo leo, seguramente me voy a llevar toda la parte de la conferencia. Mejor los dejo con ustedes. La verdad es que le agradecemos mucho, licenciado, que esté con nosotros esta tarde para abordar la segunda parte de este tema sobre seguridad y gobernabilidad y todo esto. Por favor. Bueno, muy buenas tardes, buen provecho. La verdad que muchas gracias por la invitación. Dos cosas. Una, no soy tan serio como toda la gente me ha antecedido, ¿sí? Dos, no tengo nada de diplomático, ¿de acuerdo? Así que cada vez que me invitan a venir a trabajar aquí, cuando toca trabajar con la gente del MINEX, siempre me va un poco mal por no saber utilizar ciertos modos, así que discúlpenme si soy un poco tosco a la hora de decir ciertas cosas, ¿de acuerdo? Así que con la misma facilidad me pueden decir lo mismo. Podemos debatir todo lo que ustedes quieran. No vengo en calidad de representante del gobierno, igual no, también pueden darle igual de duro. La idea un poco es que podamos entablar un debate, que podamos tener un intercambio y que cualquier cosa o cualquier duda que ustedes tengan me la puedan plantear, ¿de acuerdo? Lo que he hecho el día de hoy es tratar de plantear la agenda post-2015 sobre tres aspectos esenciales. El primero, situarla sobre un contexto actual y con de alguna manera las dinámicas teóricas que confluyen sobre la interpretación sobre esa realidad. Luego, cómo nace la agenda post-2015 y lo que intento es rematarlo o que ustedes puedan analizarlo desde la perspectiva, ¿realmente el país necesita una agenda post-2015? ¿Por qué una agenda post-2015? ¿Cómo está situada el nivel de cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en la actualidad? ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos? Y después entrar de lleno a debatirles, bueno, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo del milenio? ¿Cuáles son los nuevos objetivos? Y a partir de eso, pues, planteárselo, ¿de acuerdo? Quise empezar con esta cita, es una cita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, del primer mandato, y que se refiere básicamente a dos líneas. Una, mayor cooperación y entendimiento entre las naciones, y dos, responsabilidades en el mundo. En realidad, uno se puede poner a pensar, bueno, ¿qué tiene de especial esta cita de toma de posesión del presidente de Estados Unidos? En realidad es el primer presidente de Estados Unidos luego de Roosevelt y el famoso New Deal que lo plantea. Y la lógica es tratar de entender que está diciendo que las naciones tienen que cooperar mutuamente para alcanzar el desarrollo. Ya no está de alguna manera liderado por consiguiente por Estados Unidos, implícita o explícitamente, ¿de acuerdo? Entonces la idea de cooperación, la idea de la responsabilidad compartida de un mundo en desarrollo, de un mundo en paz, de un desarrollo sostenible, tiene que ver a partir de la coherencia dentro de los mandatos internacionales y de las políticas públicas que implementan cada uno de los estados desde una perspectiva o lógica de interdependencia, ¿de acuerdo? Y entonces, plantear y decir cuáles son los cambios de paradigma en la nueva agenda global. Primero, el famoso New Deal hacia los estados frágiles y redefinición de equilibrio de poder y gobernanza global. Particularmente, ¿a qué nos referimos con esto? El New Deal en el tema de la cooperación internacional o en el tema de la ayuda al desarrollo tiene que ver con la constitución de lo que se denomina el G7+,
que está constituido por 18 países o 18 economías desarrolladas, sobre las cuales pretenden darle asistencia de carácter humanitario a básicamente 87 países alrededor del mundo en conflicto. ¿Sí? ¿Por qué cambia esta lógica? Porque en realidad lo que era el objetivo de desarrollo del milenio número 8 planteaba que todos los estados estábamos involucrados aquí. Aquí ya se hace una primera partición entre quienes, entre los estados frágiles y en vías de desarrollo y los países de renta media, tanto los países de renta media baja como los países de renta media alta. ¿Quiénes entran en los países de renta media baja? Por ejemplo, Nicaragua, Honduras. ¿Quiénes entran en la media alta? Por ejemplo, México, Venezuela, Colombia. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una primera redefinición en cuanto hacia cómo se coopera hacia los estados frágiles y en desarrollo. Luego, la redefinición del equilibrio de poder. Lo que tenemos en la actualidad es una emergencia de actores, que ya no son básicamente actores estatales, sino también tenemos otro tipo de actores, como quienes, el sector privado, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces tenemos otros actores que influyen entre esos mecanismos de poder y que de alguna manera determinan cómo está la gobernanza global. ¿De acuerdo? Siguiente punto tiene que ver con la transnacionalización del desarrollo a través de una creciente participación de otros actores. ¿Por qué hablamos de transnacionalización del desarrollo? Porque estamos hablando de un desarrollo donde tiene que ver varios países sobre la lógica privada. Es decir, ya no se está produciendo solamente en un país, sino el desarrollo o la producción o el comercio tiene que ver con varias naciones en las cuales cada una se especializa y va definiendo sobre qué produce cada uno. Y eso, una transnacional es la que lo comercializa. ¿De acuerdo? Siguiente punto, mayor protagonismo de los BRICS. ¿Quiénes son los BRICS? 1, Brasil. ¿Y ahí por qué? BRICS, ¿de acuerdo? Veamos qué hacen los BRICS en este asunto. 30% del territorio global, 42% de la población a nivel mundial, 18% del PIB mundial, 15% del comercio global. Vean ahora la importancia o cómo fue cambiando desde 1960 al 2009 la importancia en el crecimiento. Mientras ustedes ven la columna anaranjada que se refiere a las economías avanzadas, vean las economías emergentes. Y ahí empiezan ustedes a ver esa lógica de interdependencia. Es decir, el mundo ya no lo gobierna uno, ni dos, sino varios, ¿cierto? Vean el rol en el comercio. Vean cómo va las economías emergentes y casi en el del 2000 al 2008 ya hablamos en términos paritarios con las otras economías avanzadas. ¿Cuáles son las economías avanzadas? Las economías avanzadas son las que están catalogadas en el CAD, Comité de Ayuda al Desarrollo, que forma parte de la OCDE. ¿Sí? Organización del Comercio, Económica y Cooperación, ¿de acuerdo? Para el desarrollo. Y lo que tenemos es 20 economías que son las más desarrolladas, frente a lo que se conocen como los BRICS, ¿de acuerdo? ¿Qué otra situación estamos teniendo? En principio, lo que denominamos la falta de cumplimiento en las conductas y compromisos de los estados. ¿A qué me refiero con esto? Desde la década de 1960, las economías que les hablé con anterioridad, que integran el CAD, esas 20 economías desarrolladas, se comprometieron con los países en desarrollo a otorgar cuánto de cooperación al desarrollo de su Producto Interno Bruto y luego en 1990 de su Producto Nacional Bruto. Ahorita voy a decir un poco las diferencias entre ambas categorías. Lo que quiero que vean ahorita es cómo de alguna forma cuando uno sitúa lo que otorgan en ayuda oficial al desarrollo los países integrantes del CAD, vean ustedes por ejemplo el caso de Estados Unidos. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Alemania o el caso de Francia,
que de alguna forma son los países que contribuyen con mayor volumen de cooperación. Pero cuando hacemos el cambio, si ustedes lo ven aquí está Estados Unidos, vean aquí está Reino Unido y por aquí aparece Francia y Alemania. Vean cuando el cambio se hace o la relación conforme a lo que otorgan versus su Producto Nacional Bruto. ¿A qué se refiere el Producto Nacional Bruto o a qué se refiere el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto, es todo lo que produce el país a su interno, ¿cierto? Y el Producto Nacional Bruto se refiere a lo que produce el país afuera de sus fronteras, ¿sí? O sea que aquí, de alguna forma, está contabilizado lo que produce Telefónica, por ejemplo, en los diversos países, lo que hace Diorsa en este país, por ejemplo, ¿entienden? Y el Producto Interno Bruto, estamos hablando netamente de lo que producen a nivel interno los países. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, que los países en desarrollo dicen, es que el dinero que otorgamos en cooperación pertenece a nuestros impuestos, no es cierto, ¿sabe? O sea, aquí no hay almuerzo gratis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente se mide sobre el Producto Nacional Bruto, es decir, sobre lo que producen en nuestro país, ¿sí? O sea, que la idea esa de que España otorga ayuda oficial al desarrollo porque casi es una monja de la caridad, no es cierto, ¿sabe? O sea, esa lógica no es así. Cada estado persigue un interés y lo que hay que sacar o lo que hay que lograr es, de alguna manera, que exista una reciprocidad en el intercambio, ¿sí? Un mayor beneficio, un mayor liderazgo de los países. Pero entonces, lo que ustedes ven aquí es que los estados no han cumplido con su compromiso de otorgar ni siquiera el 0.7 de su Producto Nacional Bruto, ¿de acuerdo? ¿Qué otra característica vamos a tener en todo el tema de cooperación multilateral? Y cuando me refiero a cooperación multilateral, no me estoy refiriendo ya a los recursos que otorgan las naciones, me refiero a cómo cooperan, ¿sí? ¿Qué era lo que sucedía con anterioridad? Lo que teníamos era un multilateralismo hegemónico. ¿Qué fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que vino? Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucedió? Despuésito, tal vez después de la constitución del sistema internacional, pues va. Viene la Guerra Fría, ¿liderada por quién? Habían dos bloques, ¿cierto? O sea que la hegemonía la tenían ¿quiénes? Dos potencias, aunada cada una por un bloque de un lado y el otro bloque del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que adentro de ese bloque existía también una idea de un sistema, ¿cierto? Donde ¿qué era lo que teníamos? Una periferia y alguien que era de alguna manera el que gobernaba o el que tenía la hegemonía sobre los otros países. ¿Es así o no es así? ¿Cierto? ¿Cuándo se acabó la hegemonía? ¿Y será que se cae el muro en el 89, ¿cierto? ¿Qué pasó después? ¿Y con Estados Unidos? ¿Continúa o no continúa la hegemonía? Continúa, ¿cierto? ¿Qué viene después del año 2000? Obviamente viene la Declaración del Milenio. Y por ahí vamos a empezar a ver una serie de conflictos en los que participa Estados Unidos con la aprobación o no aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿cierto? De alguna manera uno podría pensar que todavía en ese momento existía lo que se conocía como la hegemonía. Sin embargo, esa hegemonía se fue distribuyendo y por eso ustedes vieron al inicio a Barack Obama decir otra cosa, ¿sí o no es así? ¿Cierto? Bueno, y entonces por ahí aparece el multilateralismo normativo. ¿A qué les suena el normativo? La norma. Leyes. ¿Qué otra cosa? ¿Será que los estados se deben, por ejemplo, a otro tipo de organismos supranacionales o no? ¿Sí o no? ¿Por qué cree que entre comillas, Sofía, Mateo?
poco más recio, porque vengo la voy ahí. Yo creo que, bueno, principalmente porque la mayor parte de las resoluciones que emite Naciones Unidas pues no son totalmente, pues no son jurídicamente vinculantes a los estados, ¿no? Entonces, porque son de carácter moral. O sea, todo lo que saca Naciones Unidas a través de la Asamblea General es de carácter moral. Entonces somos ciudadanos. Entonces somos ciudadanos de un solo país, ¿o no? Eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Si no existe una estructura supranacional, por ejemplo, o si existe, sus razones no son vinculantes, quiere decir que de alguna manera los derechos humanos o la ciudadanía solamente existe en nuestros estados o existe en todos los estados. Y entonces, y no que no era vinculante. Los convenios sobre derechos humanos, dice, son vinculantes, lo demás no. Y a veces ser ratificados por un Estado son vinculantes. O sea, si voy entendiendo el punto de ustedes, es que sí o no. A ver, depende porque, o sea, hay instrumentos internacionales que al ser ratificados por un Estado sí son vinculantes dentro del Estado. Pero hay ciertas declaraciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General donde invitan a un país a respetar tales y tales cosas o a no sobrepasarse una frontera y el Estado se pasa. Ahí ve usted la invasión en Libia, ve usted la invasión en Irak. Le importó un bledo al país caerle encima a Irak, pues, y en contra de todos, en contra de un veto. Entonces, eso no es vinculante, y si hubiera sido vinculante ya le hubiera tenido que caer un buen castigo, ¿no? O sea que tenemos un problema, ¿cierto? Un primer problema es que pareciera ser que ese vínculo de ciudadanía no existe en otro lado. ¿Qué dice el señor abogado? ¿Somos ciudadanos globales o somos ciudadanos de un país? La ciudadanía. Yo creo que tiene que ver el tema de la incidencia que tiene la soberanía, porque al final, aunque hayan organismos supranacionales, los estados son soberanos, y aunque haya hay propuestas y que los países adopten normativa internacional que al final por los procesos legislativos se convierten en normas internas de su país, al final los estados son soberanos y entonces pueden en su momento abstenerse de que alguna normativa internacional pues se les pueda aplicar. ¿Ven la diferencia con un abogado? Un internacionalista y un... ¿Veo cómo cambia el asunto? Es para que vean aquí en la variedad está el gusto, ¿cierto, no? Bueno, entonces, el multilateralismo normativo justamente se refiere a esa idea de la estructura supranacional, de esa idea de seguir ciertas normas o ciertos comportamientos. No desde la perspectiva o la lógica del sistema de Naciones Unidas, sino más desde la perspectiva de la Unión Europea, es decir, la construcción sobre la cual los estados se han puesto de acuerdo y norman y regulan el comportamiento de los estados a su interno, ¿sí? De alguna manera, ustedes no ven a un país de la Unión Europea, yo sé que van a salir con excepciones, pero, ¿sí? Pero regularmente los países de la Unión Europea están normados por la Constitución de la propia Unión Europea, ¿sí? Pero entonces vean ese cambio del multilateralismo hegemónico a la idea del multilateralismo normativo, ¿sí? Ahora vean el siguiente, el multilateralismo defensivo. Si suena a defensivo, ¿de quién se quieren defender las naciones? Particular las naciones menos desarrolladas. Esas naciones que han desarrollado una idea de qué, de lo que es lo que conocemos como el antiimperialismo. De alguna manera, todas esas naciones del sur que se han visto afectadas por ciertos tipos de conflictos sobre los caracteres que acaban de mencionar, es decir, esas ocupaciones que de alguna forma no han sido apoyadas por el mismo sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Y ahí encontramos a los países del sur. A ver, ¿qué país les suena a ustedes que podría estar ahí? Venezuela es uno. ¿Cuál otro? ¿Cuál? Brasil no. Brasil va a estar justamente en el multilateralismo revisionista.
¿Qué intentaría revisar Brasil, por ejemplo? Los BRICS particularmente son los que están ahí. ¿Qué intentarían hacer ellos? ¿Y qué busca Brasil en el Consejo de Seguridad? ¿Y por qué quiere ser permanente? ¿Y por qué quiere entrar a jugarla a la piñata? ¿Por qué quiere pegarle a la piñata? ¿Por qué viene y dice, yo voy a pagar mi deuda con el Fondo Monetario Internacional, voy a pagar mi deuda con el Banco Mundial y quiero sentarme aquí donde se toman las decisiones? ¿Por qué? Por ahí va el asunto, ¿no es cierto? ¿Sabe? Si se dan cuenta, el Consejo de Seguridad, ¿por quién está integrado? Ayúdenme ahí los del MINEX. ¿Por quién está integrado el Consejo de Seguridad? ¿Quiénes son los permanentes? ¿Qué fueron los? Entonces, está claro que ese orden que fue instaurado luego de la Segunda Guerra Mundial está siendo de alguna manera revisado. De alguna manera hay unos países que están en contra de esa hegemonía que surgió producto de la Segunda Guerra Mundial, y luego también hay una idea de que debería existir estructuras supranacionales que normen o regulen ciertos comportamientos estatales, para que no venga un Estado, y piensen aquí en el señor aquí, un Estado que diga la soberanía está por encima de todo, ¿sí? Porque viene alguien allá atrás y dice los derechos humanos están arriba de todo. ¿Se dan cuenta cómo las visiones de alguna manera chocan? Y no quiere decir necesariamente que sean contradictorias. Es que este Estado soberano está buscando proteger a sus ciudadanos, ¿sí? Entonces, esa idea local o esa idea global es justamente lo que empieza a integrar esa gobernanza, ¿sí? ¿Cómo distribuimos el poder? ¿Cómo funciona la lógica del poder? ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos ha dado ese resultado? Un mundo cada vez más interdependiente. Una buena gobernanza e instituciones que garanticen el Estado de Derecho, la libertad de expresión y un gobierno transparente y responsable. Esa idea no está contenida dentro de la Declaración del Milenio, por ejemplo, ¿sí? Donde ustedes la busquen, tal vez la encuentran oculta, pero no aparece tampoco en la Declaración del Milenio. La Declaración del Milenio se hace en el año 2000, ¿cierto? ¿Sí? Crecimiento inclusivo que proporciona empleos. La variable crecimiento no está asociada al empleo, ¿sí? ¿Y por qué no? ¿Qué produce un crecimiento sin empleo? A ver. Este país es un país que tiene un crecimiento sin empleo. Exactamente, desigualdad, ¿sí? Luego, integrar los aspectos económicos, sociales, medioambientales al desarrollo sostenible. Como les han de haber dicho en algún módulo anterior, la matriz energética en este país está en discusión. Es una matriz sostenible, por ejemplo. Es decir, la producción de agua, la producción de energía, son variables sostenibles a lo largo del tiempo y eso no nos va a costar, por ejemplo, una deforestación o una escasez del recurso hídrico, ¿sí? Y luego, patrones sostenibles de consumo y producción. Es sostenible lo que está consumiendo la humanidad en la actualidad. Y estos son los debates sobre los cuales va a entrar la nueva agenda del milenio, es decir, el post-2015. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió durante la discusión o la declaración de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas? 1. Todos tenemos derechos humanos, ¿sí o no es cierto? ¿Sí? Sin embargo, el derecho al desarrollo no estaba ahí, ¿sí? Después fuimos conociendo lo que se llamaban los derechos de primera, segunda y tercera generación, pero resulta que algunos tenían una visión, y es que no es que tenga algo contra los abogados, aclaro, porque eso a veces parece que sociólogos y abogados no se llevan mucho, pero ¿qué es lo que sucede con el tema que salen con que el derecho de la propiedad está sobre todo? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿O no es así? Algo así funciona en este país, ¿o no? ¿Cuál es el que está arriba de todos entonces? ¿Qué diferencia hay entre el derecho a la vida y el derecho a los recursos naturales, por ejemplo? ¿Por qué son interdependientes?
¿Qué piensa, señor abogado? Pero los recursos humanos, o sea, los recursos naturales no precisamente conllevan derecho a la propiedad. ¿Y qué pasaría si una comunidad dice, esta tierra es mía y sobre esta el Estado quiere construir una hidroeléctrica, por ejemplo? O yo, propietario. Esa es como un poco la lógica contradictoria de lo que sucede, pero de alguna forma se establece en los 1986-87 lo que se conoce como el derecho al desarrollo. Y el derecho al desarrollo conlleva a que ya no vamos a hablar de derechos de primera, segunda y tercera generación, sino que todos los derechos son mutuamente interdependientes, es decir, ninguno está arriba del otro. ¿Por qué? Porque entonces entraríamos a este debate que no nos lleva absolutamente nada, ¿sí? No podemos colocar un derecho encima del otro, porque entonces diríamos, bueno, ¿cuál tiene primacía? Y la lógica del derecho al desarrollo cambia eso. Y entonces, por ahí, en 1992, empieza el PNUD a hablar sobre qué es el desarrollo humano. Y el desarrollo humano, en principio, tiene que ver con una lógica multidimensional, es decir, varios aspectos confluyen sobre el desarrollo, lo económico, lo sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos hablar de crecimiento económico y no hablar de desarrollo, ¿sabe? Y entonces, el gran debate que surge en la Agenda Post-2015 es que de alguna forma no se visualizó esa lógica multidimensional en la construcción de los 8 objetivos. Cada objetivo se construyó por separado y de alguna forma no se le dio esa vinculación transversal que tiene que ver con 3 elementos que vienen o que se sostienen sobre el mismo pilar: derechos humanos, equidad y sostenibilidad. ¿Frente a qué? Nuevos desafíos. ¿Y cuáles son esos nuevos desafíos? En principio, el desarrollo social e inclusivo, desarrollo económico e inclusivo, sostenibilidad ambiental y paz y seguridad, ¿cierto? Entonces vean ustedes, sobre la lógica de nuevos desafíos, tratar de integrar 3 pivotes que sostienen la idea del derecho al desarrollo, ¿sí? ¿Hasta aquí voy bien o no? ¿Sí o no? ¿Por qué una nueva agenda? Y vean ustedes qué es lo que ha pasado en este país con el tema de los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos fueron trazados en el año 2000 sobre la base de 8 objetivos, 51 metas y 51 indicadores. De estos, tenemos 19 con meta y 32 sin meta, ¿sí? ¿Por qué existen los 32 sin meta? Porque básicamente tiene que ver con los países, el estado de situación de cada uno de los países. Cada uno de los países se compromete a realizar 3 revisiones a lo largo de los 15 años. Nosotros vamos a entregar la 4ª, que es el próximo año. ¿Para qué? Para debatir la agenda post-2015. Debatir entre comillas, ¿eh? Y entonces, vean lo que pasó con los 19 con meta. Estas son metas generales para todos los países, ¿de acuerdo? Y vean, 12 con tendencia al cumplimiento o cercanía. Pero tenemos 4 con tendencia al no cumplimiento. Y luego 3 al estancamiento. De los que hay 32 sin meta, por ahí hay unos sin tendencia establecida. ¿Por qué? Porque Guatemala no tiene esa producción de datos sobre la base de poder medirlo, ¿sí? Ni tampoco es que en el ODM 8 que está contenido esa tendencia establecida, tampoco es obligación de reportarlo a los países, ¿de acuerdo? Pero vean lo que hay. 18 demuestran una evolución positiva. ¿A qué se refiere esto? Que desde la primera vez que se midió el indicador ha existido una evolución de cumplimiento, ¿sí? Pero hay 10 que se estancaron y luego hay 3 con una evolución negativa. Primera situación, ¿creen ustedes que de los 8 objetivos de desarrollo del milenio, Guatemala debió de haber cumplido los 8? ¿Sí o no? Estamos hablando de un país
de renta media baja. ¿Debió de haber cumplido los 8 objetivos, sí o no, según ustedes? Y eso es que el derecho al desarrollo es no sé qué cosa, y eso es que es una obligatoriedad, y entonces, los debió de haber cumplido. Si por algo fue a firmar el compromiso, ¿o no es cierto? Y por algo existe un consenso de las naciones democráticas y que forman parte de las Naciones Unidas, el cumplimiento de los 8 objetivos. Y para un país de renta media baja, debió de haberlo pasado caminando. Por ejemplo, un país que yo sé que surgen muchos debates para ustedes, un país que cumplió los objetivos es Cuba, por ejemplo. Cuba es un país que cumplió los 8 objetivos. Guatemala debió haberlos cumplido. Dígame. Sí, no, yo quería preguntarle, desconozco cuáles son estos 8 objetivos exactamente, Ya los vamos a ver. No sé. pero me imagino yo que tal vez Guatemala, si no logró hacerlo, era porque había que hacer algún tipo de inversión para poder realizarlos. Y muchas veces pues dependemos de los préstamos, dependemos de donaciones, dependemos de la cooperación internacional y de alguna forma también eso es afectado, por ejemplo, en el caso de desastres naturales, que a veces ya se va avanzando en cierto tema, en agricultura por decir, y de repente viene un huracán Stan y lava la tierra y a empezar de cero de nuevo, ¿no? Por ponerle un ejemplo. Entonces, ¿será que fuese el problema, o esos han sido los problemas por los cuales Guatemala no ha cumplido con esas metas? O sea, la falta de fondos para... Vamos a ver si eso es cierto también. Pero vean a un funcionario de gobierno defender al gobierno, ¿cierto? ¿Cierto? No, es viendo un poco la lógica de cómo funciona esto, ¿no? Alguien de sociedad civil, porque siempre tiene que salir alguien de sociedad civil a decir, ¿cómo carajos fue que no cumplimos esto? Y no pago mis impuestos, pues, no, ¿cierto? Costa Rica, por ejemplo, no recibe ni donaciones ni préstamos. Cumplió los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo. Guatemala es el país de Centroamérica que menos invierte en educación, que menos invierte en salud, ¿sabe? Empiecen a tomar nota de en qué país es el que vivimos, ¿sabe? Y vean, pues, ¿qué es lo que sucede con este país? ¿Por qué no cumplió? Persisten brechas que frenan el desarrollo. Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de brechas, ¿sí? Ahí hay una brecha, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Vean ustedes un indicador del primer objetivo de desarrollo del milenio que se refiere a erradicar la pobreza extrema y el hambre. En principio decía que había que disminuir a la mitad la pobreza extrema. ¿Qué es lo que dice la gráfica ahí? La gráfica dice que en nuestra medición, porque eso es una lógica que pide Naciones Unidas, la línea base que van a establecer las naciones es a partir de 1990, ¿sí? Y entonces, vean ustedes, ¿con cuánto empezamos? 18.1. Si el indicador decía que es la mitad, ¿a cuánto tendríamos que haber llegado para el 2015? 9.5. Tendríamos que haber llegado a 9.5. Y entonces empiecen a ver ustedes que de aquí al año 2000 hubo un primer aumento. Y entonces por ahí el señor Portillo dice, fíjese que ya no me estaban dando recursos, la cooperación me dejó de dar dinero, ¿cierto? ¿O no? Y luego, vean, hubo una reducción, sin embargo, llegamos al 13.3. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos al 2011? Una brecha de 4.25 al 2015. Esa es una primera brecha que no estamos cumpliendo. Pero sería un encanto que esto fuera el dato. Que uno dijera, bueno, el 4.25% pues, en términos de país no se ve tan mal. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Pero ¿qué tal si uno empieza a ver las brechas territoriales? Vean ustedes la disparidad de regiones. Vean la región que más tiene. Y entonces, ¿en qué país están?
pues por lo menos pareciera en 1, en 2, en 3 y por ahí un cuarto. ¿Sí o no? Y la cosa uno dijera, bueno, el problema es que hay muchas montañas, pasa la sierra, los volcanes, hay temblores, pero la cosa va todavía peor, porque aparece algo que son las brechas étnicas. Y vean ustedes, ¿qué fue lo primero que pasó en 1987? Los no indígenas frente a los indígenas. Tenían una brecha de 23.5. Lo que ustedes ven en una línea azul es lo nacional, es decir, el promedio entre ambas, ¿o no es así? ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes son los niños que tienen un porcentaje de mayor desnutrición? Los indígenas, ¿cierto? ¿Sí? Pero yo podría entender y decir, bueno, es que hay divisiones, hay desigualdad, pero ¿y qué fue lo que pasó para el año 2008? La brecha creció. O sea que en lugar de de disminuir la desigualdad, ¿qué fue lo que pasó? Aumentó la desigualdad entre dos grupos, el indígena y el no indígena, ¿cierto? Y yo quisiera que la cosa terminara ahí, pero la cosa no termina ahí. Pasa otra situación. Las brechas de género. Y vean ustedes qué es lo que sucede cuando las mezclamos o las vemos con las brechas territoriales. ¿Quiénes son los que están más alfabetizados, los hombres o las mujeres? Los hombres, ¿cierto o no es cierto? Pero, si ustedes ven también, hay disparidad territorial, ¿o no es así? ¿Cierto? Y entonces se para por ahí mi alumno y dice, lo que pasa es que usted está preparando todo para que parezca de esa manera, ¿cierto o no es cierto? Porque siempre hay alguien que sale así, ¿no sé? Siempre hay alguien que le dice, no, lo que pasa es que usted es un izquierdista y piensa que esto funciona así, usted me está manipulando las cosas, ¿cierto o no es cierto? Entonces viene uno y dice, ahí le pongo otra, pues va. Y vean ustedes esta, brechas de género. ¿Qué es lo que nos está indicando esa brecha? Vean, el 1 se refiere al promedio nacional. Vean la singularidad con la que aparecen. Una pregunta, Totonicapán y Alta Verapaz, ¿hay una enorme distancia o no? ¿Sí? ¿Cuánto hay de distancia? ¿Qué serán? ¿100 kilómetros? ¿Cuántos? Imagínese usted que en 150 kilómetros vea la diferencia de lo que hay, 1.28 versus el 0.80. Vean la brecha territorial que hay en 100 kilómetros entre las propias mujeres. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo se manifiestan las brechas territoriales conjuntamente con las brechas de género? O sea, que no solo las mujeres están siendo en una posición de desigualdad o inequidad frente a los hombres, sino que también la lógica territorial separa a las mujeres las unas con las otras. ¿Sí? Y entonces alguien pensará, ¿qué hacemos con ese cóctel molotov que se llama Guatemala? Pues ahí está. ¿Quiénes están en la escala del desarrollo en la menor posición? Mujeres, indígenas y rurales. ¿Versus quiénes? Hombres no indígenas urbanos. Y aquí estamos hablando de personas ocupadas de 15 a 65 años de edad por sexo y etnia. Manifiesta las tres brechas territoriales, de género y étnicas. Y entonces vean ustedes cómo va el asunto. Y es para que vean. Mujeres, mujeres, mujeres. Indígenas, indígenas, indígenas. Rurales, urbanas. No indígenas, rurales. ¿Versus quiénes? Hombres, hombres, hombres. Rurales, no indígenas, urbanos. Vean cómo la categoría urbano-rural
sienta un precedente en el desarrollo, cómo la categoría de género sienta otra y cómo entonces de alguna manera tenemos no solo que resolver un problema de pobreza, sino que también resolver un problema de brechas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a este país? Uno, carecemos de un consenso nacional que afirme que lograr los ODM es lo que queremos como país. Existe un consenso en este país sobre cuáles son los resultados de desarrollo que pretendemos alcanzar. Y ojo con esto, aquí no estamos hablando de rojos, verdes, azules, naranjas, ¿sí? Pero este no es un asunto de ideología. Ustedes pueden tener la ideología que se les dé la gana. Esto es un asunto de resultados de desarrollo. Porque no estamos hablando de cómo vamos a alcanzar el desarrollo. Esos son otros 20 pesos. Eso se llama programa de gobierno, ¿cierto o no es cierto? Estamos hablando solamente de resultados de desarrollo. Lo que una nación democrática debería de alcanzar, ¿sí? Luego, debilidad de las instituciones públicas para implementar políticas, planes y programas. Pues yo sé que me voy a meter un lío con esto, pero no lo puedo evitar, ¿sí? La política del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para cuántos años es, Natalia Ruiz Jordán? 4. ¿Cuáles resultados tiene? Tiene resultados discutibles, ¿no? Tiene indicadores discutibles. Pero eso no es una debilidad, no van a creer que es una debilidad del MINEX, es una debilidad del Estado. Tenemos políticas desfinanciadas, ¿sí? Cada quien saca una política pública. ¿Y de dónde va a salir la marmaja para financiar este asunto? Ay, pues ahí miramos de dónde sacamos el dinero, ¿no? Donaciones, ¿sí? Y supiera cómo van las donaciones. Pero ese es un asunto cuando venga a hablar de cooperación, le prometo que se lo digo. Piensen ustedes que somos un Estado sin recursos. Eso lo dijeron. Pero no solo somos un Estado sin recursos, sino que también lo poco que tenemos lo invertimos mal. Y lo que invertimos mal no lo podemos monitorear, ¿sí? Y no estoy diciendo que todo sea malo. Hay esfuerzos que el Estado ha ido implementando para monitorear sus políticas públicas. Pero en realidad, díganme ustedes, ¿cuál es la instancia encargada de monitorear las políticas públicas? Ahí me van a tirar la pedrada y me dicen que plan, ¿cierto? ¿No es cierto? Pues no es cierto, parcialmente, ¿sí? Tenemos un debate ahí si es Ejemplan o no, pero las instituciones deberían de tener instrumentos para monitorear la política pública. Por ejemplo, el MINEX monitorea su política pública. ¿O será que cada 4 años, con la llegada de un nuevo canciller, tiene una nueva política? Tiene una nueva política. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Gobernar para cada 4 años. ¿O no es cierto? No tenemos, ¿qué cosa? Una agenda nacional. Y eso es lo que, ahora sí, díganle a Segeplanes, es su responsabilidad. Construye una agenda nacional, en eso vamos. Pero tampoco vengo como Segeplan, así que no. Otro día hablamos de la agenda nacional, ¿sí? Luego, políticas, planes y programas desfinanciados. Y entonces empieza a surgir, y esta frase, que no se la olvide nadie, ¿cierto? No olvidarse de nadie. ¿Por qué? Vean ustedes este asunto. Proyección de tendencia de la reducción de la pobreza extrema y año en el cual se alcanzaría la meta. Si el país sigue invirtiendo de la manera en que está haciéndolo, va a alcanzar la meta en 27 años, la que debió de haber alcanzado en el 2015, 27 años después. Ahora háganse el interrogante de los recursos. ¿Dónde voy a sacar yo estos recursos? Si no tengo un consenso como nación sobre cuántos recursos necesito para alcanzar ese desarrollo. Y ojo que no estamos hablando. Vean de lo que estamos hablando. Pobreza, ¿sí? 27 años. Ayer nos contaban, por ejemplo, que la tendencia demográfica para el año 42
va a ser de 29 millones de habitantes para el país. O sea, ese agravante también puede influir en que no sean 27 años, sino sean más. Ahí le voy a enseñar una que es para que cuando se vayan de aquí, antes de mirar el Face, van y siembran un árbol, ¿de acuerdo? Ahí les voy a enseñar una que es, esa sí es para que uno diga, wow, la cosa no va bien, ¿sí? Proyección de la tendencia de la desnutrición crónica y año en el cual se alcanzaría la meta. Desnutrición crónica. 14 años para alcanzar la meta del año 2015 de la manera en que estamos invirtiendo. ¿Sí? ¿Habría que cambiar la lógica de inversión del Estado, sí o no? ¿Habría que focalizar la inversión o no? Mortalidad materna. Mortalidad materna. Ojo que no estoy hablando de cuando los extraterrestres asistan, no, estoy hablando de mortalidad materna, ¿sí? Este es el país en el que vive, vean. 13 años para alcanzar la meta. Ahora vean ustedes qué pasaría si de alguna forma lo que hay es una lógica de intervención con focalización. ¿A qué nos referimos con focalización? ¿Se acuerdan? Brecha étnica, brecha territorial, ¿y cuál era la otra? De género, ¿sí o no? ¿Cierto? Si yo como Estado lo que hago es, de alguna manera, tener una lógica de focalización, vean cómo cambia el asunto. Proyección de la tendencia de reducción de mortalidad materna con intervenciones focalizadas en 25 municipios. ¿Se dan cuenta cómo lograríamos reducir al 2015 el asunto si es focalizado? Y esto da para ambos, para el que levanta la mano y dice, ¿y por qué tengo yo que invertir en los indios? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué habría que hacerlo? Porque si no cuesta más. Véanlo desde una racionalidad económica en la cual, si alguien lo ve desde esa perspectiva, entendería que invertir de una manera diferenciada o focalizada le resulta mucho más barato. Menos impuestos, por ejemplo. Y por el otro lado, alguien con otro tipo de discurso de mayor equidad dice, una intervención focalizada permite lograr ¿qué cosa? La satisfacción de, ¿cómo dice el artículo 1 de la Constitución Política, señor abogado? El bien común es, ¿sí o no es cierto? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que bajo cualquier de las dos perspectivas ideológicas que alguien tenga, ¿sí? El hecho de tener una intervención focalizada permite reducir, permite que cueste menos, permite ¿qué cosa? Ser más eficaz, permite ¿qué otra cosa? Ser más eficiente y permite, por lo tanto, reducir las brechas, ¿sí? Y entonces, colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda. Y aquí es un poco lo que quería decirle a usted, justamente que me hizo el comentario. Línea roja, población total en millones. 45 millones 2050. Más o menos por ahí, ¿sí o no? Superficie del área boscosa. Vean cómo empezamos en el 2005 y vean cómo terminaríamos en el 2050. La pirámide se invierte. ¿Y qué le pasaría a este país? Con la tasa de deforestación actual, 73.147 hectáreas al año, en 40 años, la superficie cubierta por bosques disminuirá del 9%. ¿Qué tal? Así es. No estamos hablando de Haití, ¿cierto? ¿Eh? Estamos hablando de Guatemala. Este es el país que le van a heredar a las siguientes generaciones. ¿Qué consecuencias tendría, por ejemplo, en el tema de bosques? Esto afectará la capacidad de los bosques para generar alrededor de 18 bienes y servicios ambientales. 18 bienes. No solamente estamos hablando del agua, ¿sí? Pero además aumentará la vulnerabilidad de la población a desastres naturales.
Particularmente Guatemala, ustedes saben que cada año tiene mayor cantidad de eventos y cada vez tiene de mayor magnitud, ¿sí? Luego, alteración de los medios de vida al disminuir la oferta de leña y la producción alimentaria. Alteración de la calidad del agua, aumentando la incidencia de enfermedades, principalmente gastrointestinales, entre otras. ¿Estará bueno o no? Y entonces, por ahí aparece otro siguiente ítem que tiene que ver con este asunto global. 1. Construir paz e instituciones públicas eficaces, abiertas y responsables. ¿Qué es lo que tendría que hacer el país para cambiar esa tendencia negativa que tiene en varios de los objetivos de desarrollo del milenio? 1. Focalizar en territorios de alta concentración del problema. Ya vimos las brechas territoriales existentes en el país. 2. Priorizar sujetos en esos territorios. ¿Quiénes son los sujetos? En algunos serán rurales, en otros también serán mujeres, ¿sí? ¿De acuerdo? Políticas diferenciadas. Acordar cuál es el conjunto de estrategias específicas que deben llegar a los sujetos. ¿Cuántas políticas públicas hay en vigencia en este país? Alguna vez, como yo trabajo en el tema de cooperación, les hicimos esa pregunta a los cooperantes. ¿Qué instrumento utiliza de política pública? Ellos me contestaron que alrededor de 75 instrumentos de política pública, 5 leyes y 8 reglamentos. ¿Se imaginan ustedes ese montón de políticas y acciones o intervenciones, cómo se armonizan? ¿Y saben cuántas de esas políticas públicas eran comunes a todos los cooperantes? ¿Cuántas se les ocurre? Dígame un número así de... un poquito más. 5. 5 eran comunes a todos los cooperantes. Imagínense ustedes entonces, uno se pregunta por qué está tan desordenada el tema de la cooperación, por qué no está alineada las prioridades, por ejemplo. ¿Sí? No digamos lo que pasa en el Estado. Porque viene cada ministerio y dice, yo voy a sacar mi política. Voy a sacar mi política de no sé qué cosa, de riesgos, contra el cambio climático. Y así sucesivamente. Luego los organismos internacionales le dicen, bueno, si no tiene enfoque de género, si no tiene enfoque de riesgo, si no tiene enfoque y se pasa, ¿no? Hacemos un listado que no necesariamente tiene los mismos resultados de desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay un consenso sobre qué resultados de desarrollo queremos disminuir. Luego, asegurar la coherencia e integralidad de la oferta programática en los territorios y sujetos priorizados. De alguna manera, tenemos que empezar a gobernar por programas de gobierno, por agendas nacionales. Es decir, que una agenda nacional que sea a largo plazo no implica que cada uno de los partidos tenga su propio programa de gobierno, porque cada uno debe tener su propio programa de gobierno. Cada gobierno lo ve diferente, pero los resultados de desarrollo no pueden ser diferentes. Los resultados de desarrollo son los que vamos a lograr alcanzar. Y eso fue un poco lo que hicieron con los objetivos de desarrollo del milenio todas las naciones. Decir, bueno, sobre esta base de objetivos vamos a alcanzarlos porque todos estos objetivos son posibles y probables de alcanzar, ¿sí? Luego, asegurar el debido financiamiento de esos programas. Para ello, el país tiene que preguntarse, ¿cuánto vamos a crecer económicamente? ¿Cuánto debemos aumentar nuestra tasa impositiva para que dejemos de qué cosa? ¿Financiarlo con préstamos o financiarlo con donaciones? Si quieren que les resuelva la pregunta de cuánto ha disminuido la cooperación internacional, el año pasado se suscribió solamente el 20% de cooperación. O sea que este país en los próximos 3 o 4 años deja de recibir el 75% de recursos que recibía en materia de donaciones, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Porque no somos un país prioritario. Es para que empiecen a ver, ¿sí? Y la agenda de préstamos también se acaba. Ya la tasa de endeudamiento ya está por el 32 y nuestro límite es el 35. Entonces, vayan viendo que la cosa se está acabando. Entonces vamos a tener que responsabilizarnos de nuestro propio desarrollo.
para lograr una mayor equidad. ¿Sí? Bueno, vean ustedes el tema de transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo. Vean la media nacional, anda por aquí, más o menos por el 42%, de porcentaje de población ocupada que trabaja por su cuenta en empresa familiar en Guatemala. Básicamente podemos hablar de economía informal. Cerca del 75% en este país es economía informal. ¿Qué quiere decir que yo esté dentro de la economía informal? Dígame. No pago impuestos. Y si no pago impuestos, tengo derecho al IX. ¿Sí? No hay pensiones, no hay un sistema de salud mínimo que alcanzar. 75% de la población está ahí metida. Frente a ello, vean ustedes quién se gana mayormente la vida con una empresa familiar. Los rurales, los femeninos y los indígenas. ¿Les suena? Si obviamente son los más pobres, si obviamente son los más excluidos, si obviamente son en los que menos invierte, ¿qué tienen que hacer? Ganarse la vida fuera del sistema formal. ¿Cierto? Y eso es que por ahí viene alguien y dice, ¿saben qué, mucha? ¿Por qué no mejor metemos a toda esta mara a pagar impuestos? O sea, todavía jodidos, se va pagando más impuestos, ¿no? Y alguien también por el otro lado dirá, que dé al pelo que no pague impuestos y está pidiendo servicios, porque también pasa, ¿cierto? Bueno, entonces, formalicemos el trabajo. Forjando una alianza mundial, y esto es producto del ODM 8, ¿sí? Vean ustedes ahora cómo el nivel de decisiones ya no lo toman estos, los 4 donantes tradicionales, no 4, por decir 20, lo que hay aquí es una asociación global donde hay 4 de esos donantes tradicionales representados. Ya no tenemos lo que se conoce como el Consejo de Seguridad, ya no necesariamente solo el CAD, que son las 20 economías en desarrollo, sino también de quién tenemos. El famoso G7+, ¿quiénes están por aquí? Brasil, China, India, México y Sudáfrica, por ejemplo. Vean aquí a quién tenemos: sector privado, parlamentos, organizaciones de la sociedad civil, bancos multilaterales. ¿Quiénes son los bancos multilaterales? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, por ejemplo, ¿sí? Y por ahí aparece el PNUD y aparece la OCDE. Lo que quiero que ustedes vean es cómo esa asociación global que pensó hace 15 años el ODM 8 dio a luz una idea sobre la cual la distribución de responsabilidades que nos decía el señor Obama se empieza a manifestar aquí. ¿Cierto? Veamos entonces de qué se trata la agenda post-2015. Cambios transformativos, y sobre esos tenemos 5 cambios transformativos que son: no olvidarse de nadie, colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda, transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo, construir paz e instituciones públicas eficaces, abiertas y responsables, forjar una alianza, una nueva alianza mundial, que es la que ustedes vieron con anterioridad, un mundo más equilibrado en sus relaciones de poder. Establecida para 15 años, las vamos a volver a medir para el 2030, ¿sobre la base de qué? Ya no de 8 objetivos, sobre la base de 12 objetivos y 57 metas. Ese es el consenso al día de hoy, y que muy probablemente ya sea ratificarlo en el próximo año. Y aquí lo que ustedes van a ver es, de alguna manera, la confluencia de varias agendas. Por ejemplo, 1, la agenda de Río +20, otra, la de Cairo +20, ¿de acuerdo? Entonces aquí también hay alguien que dice, pero yo creo que se te está olvidando el tema de seguridad. Y también está incluido el tema de seguridad, ¿sí? El tema de la gobernanza, el tema de la transparencia, el tema del empleo con crecimiento económico. Y por eso, la primera lógica de no olvidarse de nadie. Veamos cómo cambió el asunto. Mientras teníamos el ODM 1, que era sobre erradicar la pobreza extrema y el hambre, vean ahora la agenda post-2015. Varió hacia
3 objetivos particularmente. 1, erradicar la pobreza extrema. El 5, que se refiere a garantizar la seguridad alimentaria y una buena nutrición. Y el 8, crear empleos. En la agenda actual, el tema del empleo está contenido en el ODM 1. ¿Sí? Vean el ODM 2, lograr la enseñanza primaria universal. Objetivo 3, proporcionar educación de calidad y aprendizaje permanente. Vean el 3, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Objetivo 2, empoderar a niñas y mujeres y lograr la igualdad de género. Vean la diferencia entre ambas definiciones o caracterizaciones del objetivo. Si se dan cuenta, se hablaba de promover la igualdad y el empoderamiento. Ahora se está hablando de lograr la igualdad. ¿Y empoderar a quiénes? A niñas y a mujeres. ¿Para lograr qué cosa? La igualdad de género. Vean ahora el 4, el 5 y el 6. Reducir la mortalidad infantil. Mejorar la salud materna. ODM 6, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Cuando iniciamos la medición del VIH-Sida, ¿cuántos casos se les vienen a la mente que habían en más o menos 1992? Un número ahí. 336 casos. Ya vamos por los 16,000 casos. ¿Y saben en dónde está el contagio? En la edad de los 15 años. ¿Qué es lo que nos dice como hipótesis? Que particularmente las personas en su primera relación sexual están contrayendo el SIDA. ¿Y qué nos dice que va a pasar en 15 años? Ojo con eso. Solo para que vean ustedes el asunto en el cual está el país. Si no toma medidas, la cosa no va a ir tan bien. Y entonces esto lo ha agrupado en el objetivo número 4, que se refiere a garantizar las vidas saludables. Luego, colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda. Y el ODM 7 solo hablaba de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Ahora ya hablamos de 3 objetivos. 1, lograr el acceso universal, abastecimiento de agua y gestión de residuos, como parte de un objetivo. Garantizar energías sostenibles, con todo el tema de una producción de energía limpia. 9, gestionar los recursos naturales de manera sostenible. Vean ahora los siguientes objetivos que no estaban de alguna manera incluidos en la Declaración del Milenio. Transformar las economías para crear empleo y crecimiento inclusivo. Objetivo 8, crear empleos, medios de subsistencia sostenibles y crecimiento equitativo. Luego, construir paz e instituciones públicas, eficaces, abiertas y responsables. Y entonces aquí hablamos de lo que iniciamos. Garantizar la buena gobernanza e instituciones eficaces. Garantizar sociedades estables y pacíficas. Ya es una responsabilidad de todos, diría el señor Obama, ¿cierto? Y finalmente, forjar una nueva alianza mundial. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Crear un entorno global propicio y catalizar los recursos financieros a largo plazo. ¿Quién va a financiar el desarrollo? Ya no son los estados los que financian el desarrollo. Ya están incluidos los organismos multilaterales financieros. Ya están incluidos los actores privados, las empresas privadas. ¿Cómo vamos a concertar una agenda entre esos actores más la sociedad civil? La cosa se pone más complicada, ¿sí? Y entonces, y con esto cierro el asunto. Tenemos que lograr un consenso. ¿Para qué? Para lograr un carácter esencialmente societario del sistema internacional. ¿Qué significa un carácter societario? ¿A qué les suena a ustedes el tema de una sociedad dentro del sistema internacional? Eso es por si les faltaba el aire, ¿cierto?
¿no? Vaya, si no. Y entonces, ¿por qué un carácter societario? ¿Por qué necesitamos vivir en sociedad? ¿Será por un principio de soberanía? ¿A quién le pertenecen, por ejemplo, las Amazonas? ¿A Brasil? ¿O al mundo? ¿No será que es un bien global? ¿No será que es un bien por el cual no puede venir un tipo, presidente o presidenta de Brasil, y diga, ¿saben qué? Exploten petróleo ahí, no me importa cuánto se dañe en las Amazonas. Ya es un recurso global, ¿cierto? ¿No es así? Es un bien global. ¿Por qué? Porque garantiza la sostenibilidad no solo de los habitantes del Brasil, sino del mundo. Si no cuidamos todos nosotros los recursos, ¿qué nos va a pasar? Para ello requerimos vivir en sociedad, entendernos que la sociedad no termina con la soberanía. ¿Sí? Un conjunto de normas de convivencia entre estados soberanos que se reconocen como legítimas. ¿Qué quiere decir? Y ojo cuando dice legítimas y no dice legales. Legítimas, ¿por qué? Porque conlleva el consenso. Y ese consenso es un consenso normativo, un consenso sobre el cual nos hemos puesto de acuerdo. ¿Cuál es el mundo que queremos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Una red de interacciones e interdependencias económicas, sociales o ambientales. Punto. ¿Qué hubiera pasado si nos quedamos ahí? Declaración del Milenio. ¿Y qué hubiera sucedido? Dejamos afuera las reglas y pautas de conducta predecibles y mutuamente consensuadas. ¿Por qué predecibles? Porque es hacia dónde queremos llegar. ¿Por qué consensuadas? Porque de alguna manera estamos reconociendo que existe una visión del desarrollo multidimensional y que necesitamos una serie de factores que sean transversales. ¿Se acuerdan? El centro, derechos humanos, sostenibilidad y equidad. ¿Sí? Finalmente son un instrumento eficaz para fomentar la gobernanza global frente a los procesos contemporáneos de transnacionalización, globalización y desterritorialización. ¿A qué nos referimos con globalización? Ustedes saben que es la internacionalización del capital, ¿de acuerdo? ¿Y a qué nos referimos con desterritorialización? Nos referimos a esa idea de que no existe, de alguna forma, en algunos planos, solamente lo nacional, sino que existe el plano subnacional. Piensen ustedes en dónde opera una transnacional. Opera sobre un territorio determinado que no necesariamente es el nacional, sino que es un plano subnacional. Pero ¿quién lleva o le hace cumplir a la transnacional los reglamentos? ¿Qué sucede cuando las comunidades tienen que denunciar, por ejemplo, a las transnacionales o viceversa? Las transnacionales dicen, bueno, aquí no están cumpliendo. Vean cómo ya es un problema que tiene que ver con un carácter más supranacional. Y entonces, de ahí la importancia de las instituciones multilaterales. ¿De acuerdo? Y con esto cierro el asunto. Y me abro a que ustedes pregunten lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias. No, aprovechando, tengo aquí el micrófono en la mano. Hablando del tema de cooperación, y usted que está en Segeplan, pues conocerá mucho mejor las intimidades de los cooperantes. Pero uno de los problemas que se han visto con la cooperación es que realmente, bueno, aparte que son condicionadas, muchas veces el dinero no pasa ni siquiera por Guatemala, sino va a dar directamente a las ONGs, que a veces están asentadas con sus cuentas bancarias en Europa, por ejemplo. Y a mí personalmente me irrita cuando viene un embajador de un país europeo y dice, es que a Guatemala le hemos dado 100 millones de euros en cooperación. Digo yo, bueno, aquí los números que yo tengo que Segeplan me ha enviado, resulta que solo tienen una beca, una beca y al año, ¿no? Y el tema es que, claro, ese dinero no viene a Guatemala y si lo envían es para que
si se contrata una grúa, es que la grúa tiene que ser noruega, ¿no? Si se contrata, no sé, el ingeniero X, tiene que ser taiwanés, etcétera, ¿no? Y ese ha sido uno de los problemas. Y segundo, los proyectos y programas que hacen, no los hacen de acuerdo a la necesidad del país o a lo que el gobierno les pida. Por poner un ejemplo, ahorita que tenemos los 3 pactos, muchos tratan de decir, sí, estamos actuando con el pacto de agua, de hambre cero, etcétera, pero realmente son proyectos diseñados por un personaje que está sentado en Alemania y nunca ha estado en Guatemala, y él decide qué se hace, qué no se hace, a quién se enfoca la cooperación, y a veces no entran dentro de los planes del gobierno, ¿no? Es solo un comentario, sí. Bueno, ¿qué hay que decir con el tema de la cooperación internacional? Que obviamente hay una baja alineación, como usted lo dice, ¿no? Pero también lo que tenemos que ver o tenemos que tratar un poco de entender es que quien ejerce el liderazgo sobre sus recursos es el país. El tema de la cooperación internacional no se puede ver como un asunto entre o culpa de los cooperantes. Los cooperantes actúan según el liderazgo que el gobierno le imprime, ¿sí? Y entonces ahí lo que usted va a ver es si el país ejerce un liderazgo efectivo sobre sus recursos, puede alinearlo sobre las prioridades estratégicas. Pero el problema es, y yo se la devuelvo a usted, ya que me lo está diciendo como gobierno, pues si me lo hubiera dicho como cooperante, se lo digo como gobierno, o sea, no piense que no lo hubiera hecho así. ¿Qué es lo que le dice a uno el cooperante? El problema es que vos cada vez cambiás de prioridades estratégicas. Cada 4 años me decís una y después me decís otra. Y resulta que no es la misma. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cambiar mis prioridades cada vez que vos cambiás de gobierno. ¿Por qué no tenés, en cambio, un plan de gobierno a largo plazo que me permita a mí estructurar una cooperación a largo plazo sin cambiar los resultados estratégicos? La otra situación es un marco nacional. ¿Y a qué me refiero con esto? En el país, más o menos saben cuántos procedimientos tiene diferenciados por cooperante. Tenemos 52 cooperantes, algunos más activos que otros. Tenemos cerca de 22 procedimientos diferenciados. ¿Se imagina qué tipo de dirección de cooperación necesitaría usted para tener 22 procedimientos diferenciados? 22 gentes dedicándose para un cooperante. ¿Qué sentido tiene eso? Y esa es la lógica o el problema de actuar en función de la oferta de la fuente cooperante y no sobre la demanda de cooperación internacional. Pero para eso hay que ordenar. Y hay que ordenar, 1, los requerimientos, los procedimientos, y 2, aprender a decir no. El país no ha aprendido a decir no. Yo no he conocido todavía una institución que diga no quiero esta donación porque esto no lo quiero. Todos respondemos de la misma manera. Si es regalado, démelo. Yo miro en qué me sirve. ¿Sí o no? Y esa es la lógica o el problema de cómo se actúa. ¿Y cuál es el mayor de todos los problemas? Es que no necesariamente ya el dinero lo tienen las ONGs. Ya hay una reducción sustantiva de fondos de cooperación internacional. Ya no somos el país de 1996. Ya somos un país de renta media que debe hacerse responsable de su propio desarrollo. Y sobre todo financiarlo con recursos propios. Sean para ganarse la lotería, ¿no? Sí, nos excusamos por estar pasando la ficha al mismo tiempo, pero por el tiempo, ¿no? Bueno, yo lo que quería comentar muy rápidamente es que la verdad es que es dramática la situación que nos plantea aquí el doctor Bolaños, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero yo no sé si voy a dormir hoy. Es que realmente es dramático y yo no veo condiciones para esos consensos mínimos que él señalaba como los que se requieren, por ejemplo, para poder focalizarse en 25 municipios. Si no hemos logrado del 86 para acá, ya estamos en el 14, el año entrante vencen estos objetivos. Y realmente, ¿qué capacidad tenemos como sociedad, como instituciones, como partidos políticos, como diálogo con la sociedad civil, con el sector privado, con los grupos que están protestando por diversos motivos, muchas veces pues justificados o explicables, pero ¿cómo vamos a revertir la situación? Digamos, yo siento que venimos en una
una carretera que va hacia el despeñadero, pues no miro realmente forma de que podamos revertir la situación si no hacemos un acto de contrición y realmente nos ponemos la mano en la conciencia y en el corazón y vemos realmente cómo vamos al precipicio, ¿no? Y estamos realmente, por ejemplo, esa gráfica del cruce del crecimiento poblacional con la degradación de los bosques, realmente solo con esa gráfica yo miro que, y pienso, yo ya estoy en el ocaso de la vida, pero aquí hay gente tan joven, aquí están los amigos de 18 años, que ustedes van a estar dentro de 20 años, ¿cómo van a estar con sus hijos? ¿Cómo van a estar enfrentando la vida? Los que estamos, y que nosotros somos de los privilegiados en esta sociedad, pero no digamos la situación que aquí se miraba con las mujeres, con los indígenas y con los territorios que cada vez, algunos se van a ir realmente degradando de tal manera que van a ser zonas desérticas, ¿no? Realmente yo creo que aquí urge una toma de conciencia, pero dramática, para citar la Biblia, se recuerda cuando, ¿quién fue aquel que fue anunciando que creo que era Jonás, ¿no? El que fue anunciando que iba, algo así como que ya venía el fin del mundo, ¿no? Y que desde el mismo rey se rasgó las vestiduras y se sentaron en ceniza y le pidieron, se arrepintieron ante Dios de todos los pecados que habían cometido. Pero yo creo que algo así tenemos nosotros que hacer realmente como sociedad, tomar conciencia de que nos hincamos, nos pedimos perdón unos a otros y veamos realmente cómo esto lo levantamos, porque yo lo miro realmente complicado. Y como digo, yo me quedo con una angustia y una sensación de incapacidad. Nosotros somos de una Fundación Centroamericana de Estudios Políticos, un Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, y estamos tratando de trabajar en Guatemala y en Centroamérica para revertir estas cosas, pero cuando uno mira la situación, bueno, miren, no sé qué piensan ustedes, pero sería interesante escuchar unos 2 o 3 comentarios antes de que pasemos a la entrega final de diplomas. Bueno, la verdad es que en principio lo felicito por su exposición, aparte de que manifiesta un amplio conocimiento de lo que usted nos ha expresado, maneja una serie de estadísticas, aunque a veces las estadísticas son mentirosas. La verdad es que coincido con lo que planteaba quien me antecedió en el uso de la palabra. Es realmente preocupante esta situación. Usted ha desnudado al país, es la realidad que vivimos, pero que todavía somos irresponsables los guatemaltecos, porque el problema es que aquí siempre le echamos la culpa al gobierno y la sociedad en general no asumimos nuestra responsabilidad. Cuando vemos que cada uno de nosotros, el campesino que no tiene oportunidades, el niño que va a la escuela y que el maestro no le da los suficientes mecanismos metodológicos y los conocimientos generales, porque cuando uno ve que de la cantidad de días que debe ir a dar clases, resulta que va a la mitad. En junio, el 25 es el día del maestro, pero se lo disfruta todo. Soy maestro, no tengo nada contra los maestros, pero es una realidad. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que el Estado no hace presencia y una total ingobernabilidad en todo. Cuando uno ve, por ejemplo, que no existe una institucionalización del Estado. Cuando uno ve que cada ministerio hace lo que se le da a su antojo. Cuando cada ministro le impone su característica personal al manejo de los asuntos públicos. Cuando uno ve que los 338 alcaldes en este momento, 335 son los que están en estos momentos operando, que no saben ni para qué rumbo llevan a su municipio. O sea, cuando uno ve el Congreso de la República, que cada uno se tira los platos a la cara y no hacen absolutamente nada. Cuando existe una negación de la realidad del país. Cuando hace unos 15 días viajamos por el Petén y el Petén ardía. Y era triste. Y yo por radio le dije al ingeniero Amezquita que me acompañaba, quisiera ser ministro de Ambiente. Es una realidad que el capitalino muchas veces no ve lo que pasa en el interior de la República. Hay instituciones como la CEGEPLAN, por ejemplo, que debería tener un mejor rol. Mi crítica es constructiva.
porque es la que establece planes y programas, la que le hace la sugerencia a quienes gobiernan. Cada ministerio que no cumple sus objetivos. Esta Cancillería, por ejemplo, hoy, en tema dentro de las políticas públicas que usted habló, está el de la política de Estado en materia de cursos de agua internacional. Y este ministerio pareciera que fuera el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Increíblemente, pero es la realidad. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores pareciera ser que no da resultados, porque no construimos escuelas, porque no construimos puentes, porque no construimos carreteras. Pero nosotros somos los que estamos allá. Y claro, hay mucha gente irresponsable en el servicio exterior. Y me están viendo las diferentes embajadas. Mis respetos para aquellos que trabajan y que el país lo tienen en los hombros. Pero mucha gente también es sueldera. Y eso tenemos que reconocerlo. Entonces, existe una responsabilidad en la sociedad, donde estamos incluidos todos. Cuando uno ve, por ejemplo, cuando usted abordó el tema ambiental, y que uno ve que estas ONGs que se dicen defensoras de la naturaleza, lo dije hace un par de días en una de las conferencias que tuvimos en este seminario, donde son defensores, pero teóricos, y que jamás han sembrado, pero ni siquiera una plantita en el jardín de su casa. Cuando el desempleado lo que hace es conseguir un cuartito y formar una ONG, y que se dice ser representante de la sociedad civil. La sociedad civil somos todos. Entonces, aquí esto debe ser una invitación para cada uno de los guatemaltecos, especialmente la gente que hace gobierno. Los servidores públicos debemos de asumir nuestra responsabilidad. En este gobierno se nos ha hablado gestión por resultados. Tenemos que medir cuáles son los resultados que yo como funcionario, como empleado del Estado debo dar y no convertirnos realmente en suelderos. Es decir, hay una serie de situaciones y la verdad es que, como bien lo decía quien me antecedió en el uso de la palabra, es para no dormir. Yo les juro que hace 15 días, cuando veíamos que eran como eso las 6 de la tarde y veíamos que el Petén ardía y que nadie hace nada, cuando vimos que a 500 metros que había un incendio forestal increíble y que ahí estaba CONAP y ni siquiera ellos estaban en una hamaca, ni siquiera digan mis compañeros si estoy diciendo mentira. Entonces, esto realmente es doloroso. Nadie de las instituciones del Estado asume su responsabilidad. Unas más, unas menos. Es decir, cuando la prioridad en el Estado debería ser salud, educación, agricultura, infraestructura también. Pero las grandes cantidades de plata se van. Y quiero decirle algo, este ministerio, por lo menos en los últimos años, sí se ha opuesto al tema de la cooperación, ¿sí? Por lo menos para recibirla este ministerio. Es decir, en este ministerio nos hemos opuesto, por ejemplo, a que la cooperación viene a través de las famosas, ¿cómo se llama, ingeniero Pérez? Ayúdame, por favor. Tantos estudios que vienen haciéndonos, le voy a poner un ejemplo. Rechazamos $4 millones que venían para un estudio a la frontera de Tecumumán, Malacatán y todo esto, cuando hay una infinidad de estudios de cómo hacer operar eso. Entonces, ¿y quiénes eran los consultores que venían y dónde se iban a ir los 4 millones? Argentinos, uruguayos, colombianos y mexicanos. Entonces, nosotros ya no queremos estudios y nosotros ya sabemos cuál es la realidad de nuestro país. Y la Cancillería planteó, ¿por qué no nos dan esos 4 millones? Y lejos de hacer el estudio, venimos e implementamos un mejor mecanismo y modernizamos nuestros puertos, refiriéndonos a los puertos terrestres. Entonces, esta es una realidad que vive el país y algo tenemos que hacer. Por supuesto que usted acá nos ha venido a expresar una situación que más o menos la conocíamos, pero es dramática, esa es la realidad, ¿verdad? Y entonces, si no hacemos nada, ya ahorita los políticos se están preparando, ni siquiera se ha convocado elecciones y ya tenemos pintarrajeados las carreteras del país y nadie hace nada. Un Tribunal Supremo Electoral que como ya se iba no hizo nada.
Los otros ingresaron y tampoco hacen nada. Les cobran $100 de multa. Nos estamos acabando el país. Cuando uno ve que los alcaldes llevan hasta 5 veces reelectos y nunca han hecho nada por sus pueblos. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestros pueblos también tienen la culpa porque eligen a los mismos. Y no eligen a los más capaces, eligen a los más ignorantes. Entonces, esa es una realidad que es dolorosa, pero tampoco no podemos dejarla de ver. Así que muchas gracias por esta oportunidad y el haber compartido con nosotros. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera. Sí, la verdad es que cada vez que se observa este tipo de información actualizada, vemos que seguimos en el estancamiento. La CEGEPLAN es como el navegante que está viendo los instrumentos del gran barco, hacia dónde llevarlo. Pero si el navegante le dice al capitán, mire, aquí va a haber un lugar donde vamos a encallar, y el capitán no hace caso, por ejemplo, o sea, los que gobiernan. Entonces, por más que los técnicos den sus opiniones acertadas, siempre vamos a ir a la deriva. Luego de ver las gráficas, realmente dan ganas de arrancarse el pelo, porque en la desesperación, de no poder hacer nada para cambiar esa situación, esas realidades. La realidad es que cómo se las vamos a explicar como profesionales a las nuevas generaciones. O sea, no sé si me voy a entender, en el futuro, cuando alguien, ya sea familiar o un estudiante, y diga, ¿por qué cuando tuvieron que hacer eso no lo hicieron? Hoy nos cuentan que Guatemala fue un país de árboles y ahora nosotros miramos un desierto. No van a poder comprender cómo fue ese cambio tan dramático. Y la verdad es que es una situación tan compleja. Me gustó mucho el enfoque de centrarse o focalizarse en aspectos, digamos, fundamentales según los objetivos del milenio al interior del país, porque esa gente, la población no capitalina, la población rural, es la que siempre ha estado en desventaja, y eso ha sido una situación que tiene una respuesta general. Había una anécdota en años anteriores, 2 niños que iban a la escuela, uno era el hijo del dueño de la hacienda o la finca, y el otro era el hijo del campesino que trabajaba para el patrón. De repente un día llega el hijo del finquero y le dice al papá, triste, mira, Juanito dice que ya no va a continuar en la escuela, que se va a incorporar a trabajar para ayudarle al papá. Y yo quisiera que tú lo ayudes con tanto dinero que tienes para que él continúe sus estudios, es mi amigo. La inocencia de los niños, ¿no? Entonces viene el papá y le reprime al hijo y le dice, no seas tonto. ¿Quién va a cultivar las fincas cuando tú las administres? ¿Dónde vas a conseguir la mano de obra barata? Con que sepa escribir su nombre y firme el recibo de pago, es suficiente la educación que él necesita. Y a eso se reduce todo. La voluntad de facilitar la educación a la población rural. Y eso lo abordamos el día de ayer en otra de las pláticas. Entonces, por eso el lema de la Tricentenaria Universidad de San Carlos es ir y enseñar a todos, ¿verdad? El día que eso se cumpla, que la población tenga acceso a educación y acceso a salud, entonces ese día van a comenzar a cambiar las cosas realmente. Gracias. Bueno, también tiene que revisar tesis, por cierto. Eso, falta esa parte. Bueno, muchas gracias por las opiniones. La solución es muy compleja, evidentemente, porque alguien lo primero que pregunta es ¿y cómo logramos un consenso nacional? Pues ese es el gran dilema. La verdad que para mí no es tan complicado, porque para mí no debiera de ser complicado alcanzar resultados mínimos de desarrollo. Porque si no se desarrolla el otro, no me desarrollo yo. O sea, esa es una lógica sobre la cual uno tiene que repensar y reformular el país. ¿Cuál es el modelo de desarrollo?
Debe ser un modelo de desarrollo netamente agrícola, agroindustrial. Y la cosa, digamos, cuando uno la ve y la plantea uno aquí, yo quiero que revisen hace 5 días cómo estaba Shela, por ejemplo. Se dieron cuenta del tremendo aguacero que había ahí y cómo estaba. Y es una ciudad que en 5 años ya va a tener más o menos, en 20 años va a tener 5 o 6 millones de habitantes, por ejemplo. Entonces, piensen ustedes en Shela, con ese tema del ordenamiento territorial, ¿cómo va a estar, por ejemplo? Situaciones tan sencillas como esa que tienen que ver con todo el tema de los servicios y el acceso a tales. O sea, entonces el tema pasa porque esos resultados de desarrollo no deberían de tener un tinte ideológico, por ejemplo. No deberían de tener un cambio cada 4 años. Esos resultados deberían de ser una agenda a largo plazo. Creo yo que en los cambios que he visto desde que estoy en la administración pública, cada vez uno puede palpar mayormente la necesidad de la gente de tener una agenda nacional. Ya cuando uno habla con un actor de la sociedad civil, le dice, es que tenemos que tener una agenda nacional que supere el periodo de gobierno. Y esa idea ya empieza a permear en la gente. Yo no, de alguna manera, no crean que solo cosas malas suceden en el país, ¿sabe? Yo les adjunté como parte del material que creo que van a recibir, ¿cierto? El semáforo de los objetivos de desarrollo del milenio. Ahí van a ver cuáles son los que hemos cumplido, cuáles son los que están estancados, qué son los que están amarillos, cuáles son los que no vamos a cumplir. Ahí van a ver en qué hemos podido avanzar. El problema grande es que creo yo que mover al Estado es muy complejo. Y en principio, una primera cosa no es tanto que los funcionarios públicos no hagamos, sino que creo que no tenemos el sentido orientativo o normativo sobre el cual es su función. ¿Cuál es la función que está contenida en la Constitución Política? ¿Cuál es la que está en la ley orgánica? ¿Cuál está en sus políticas públicas? Es empezar a ordenar la gestión pública. ¿Para qué sirve cada una de las dependencias? Y sobre todo, no repetir las funciones que hay. Hay algunos ministerios que se dedican a prácticamente a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar? ¿Cuál es el país que queremos? Si yo les preguntara a ustedes cuál es el país que quieren, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una visión distinta. Si nosotros, como parte de la sociedad, no tenemos ni claro hacia qué país queremos, imagínense cuando ya se lo preguntan al funcionario de gobierno. Yo les podría todavía pasar los criterios de inversión pública, cómo invierte este país, cómo lo hace geográficamente, qué es lo que prioriza, y la cosa todavía, créanme que saldrían peor de lo que están ahorita. Pero la idea es, ¿qué cosa? Poder ordenar la gestión pública y que funcione sobre un mismo resultado o sobre un mismo objetivo, ¿sabe? Y entonces, ¿qué ha cambiado, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, en este gobierno lo que hay es una gestión por resultados? Aunque no lo crean, es un gran paso en la gestión pública. ¿Por qué? Porque ya hay resultados de desarrollo. Tenemos 11 resultados de desarrollo que por lo menos podemos monitorear y evaluar. Antes no podíamos evaluar la gestión pública. Antes decían, bueno, invertimos tanto en educación. ¿Cómo sé yo que eso es cierto? ¿Cuáles eran los criterios de priorización? Hoy sí los podemos establecer. Hoy podemos decir de los municipios priorizados en el tema de seguridad alimentaria, cuáles son los avances que hemos tenido. ¿Por qué? Porque construimos una línea base y aspiramos a un resultado. Ese resultado lo podemos monitorear y por lo tanto lo podemos evaluar. ¿Y a quién nos queda evaluar? A la sociedad. Y esa es la manera sobre la cual deberíamos de elegir. Pero el problema o el gran dilema es, pregúntense ustedes cuántos de los partidos políticos que llegan con un programa de gobierno. Es tan simple como eso. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y no porque pensemos que hay una mala intención de las cosas, sino porque la gestión pública no necesariamente se conoce desde fuera. Una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, el tema es una cuestión de resultados de desarrollo. Dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero ahorita, en base a lo que usted está diciendo, los que se postulan a los cargos de presidentes o vicepresidentes deberían de, previo al proceso electoral, recibir una capacitación en todos estos temas, así como los temas propios de los demás ministerios, para que ellos tengan realmente una visión real
de a qué se van a enfrentar cuando lleguen al puesto, y no que cuando ya estén sentados ahí y digan, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Entonces, eso sería muy importante. Piense en una escuela de gobierno. Piense a quién le enseñan, a quién capacitan y cómo capacitan, y quién lo hace. Es un tema de administración pública, es un tema de gestión pública. ¿Quién sabe cuando llega cómo funciona su ley orgánica? ¿Cómo funciona su mandato constitucional? ¿Qué me obliga a mí la Constitución a cumplir como parte de mi agenda sectorial? Es tan sencillo como eso. Ordenar y decir, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas vigentes? ¿Cuáles son las que vamos a implementar? ¿Cuál es la agenda nacional? Es un poco por lo que ha trabajado o está trabajando SEGEPLAN en todo lo que ustedes conocen como la Agenda Catún 2032. Y un poco lo que hay que lograr es apropiar a la sociedad de sus metas de desarrollo. ¿Por qué? Porque los únicos que la pueden defender es la sociedad civil. Pero para eso requerimos una sociedad organizada. Yo no temo, por ejemplo, el caso de las ONGs. Yo creo que un gobierno debe saber también que le cuenten las costillas. Debe tener a alguien o una contraparte que le permita evaluarse. Pero el problema es que nadie quiere ser evaluado, nadie quiere saber qué fue lo que hizo mal. Pero si no somos evaluados no podemos mejorar. Y eso es un poco lo que pasa con todo el tema de los criterios de evaluación de la gestión pública. Si nosotros pudiéramos evaluar un gobierno y decir, bueno, esto fue lo que usted nos prometió y esto fue lo que usted nos devolvió. ¿En qué falló? ¿Qué cumplió? Pero ¿cómo podemos monitorear si no tenemos políticas públicas que permitan monitorearse? Eso es uno. Y dos, ¿quién lo monitorea? Y la última que les dejo es, piensen en el censo de población. En este país no hay un censo de población. No sabemos fehacientemente cuántos somos y solamente lo sabemos por un tema de proyección. ¿Cómo podemos tener políticas públicas o implementar acciones de gobierno si ni siquiera sabemos cuántos somos? Así de simple y sencillo. Así que, muchas gracias. No sé que me cobren los 2 minutos. Cuídense mucho y tengan feliz tarde. Muchas gracias, licenciado, por su participación. La verdad es que ha sido una disertación muy buena. Escuchando sus comentarios finales, solo pienso en que el papel aguanta con todo y se pueden escribir los mejores programas, pero si no se tiene la voluntad política para echar a andar lo que dicen esos papeles, nunca llegaremos a nada. Y bueno, y si piratean una tesis de grado, ¿uno qué puede esperar de los programas de gobierno? Entonces, partamos de eso. Mientras llega la oportunidad de que algún día que la situación cambie, quisiera invitar al licenciado, les invito a ustedes dos, a ti, Maco, y les voy a pedir que conforme los vaya llamando, pasen a recibir su diploma con alguno de los dos caballeros acá y luego pasen con Jennifer para que les entregue el CD, perdonen que se los diga en español, pero una de letra es C y la otra es D, a recibir toda la información de la capacitación. Ahí está incluido todo. También la última presentación que acabamos de concluir. Bien, embajador Melvin Armindo Valdés. Arnoldo Alfredo Pérez Pérez. Araeli Antonio López Vanegas. Cástulo Haroldo Amezquita Godínez. Orlando Neftalí Serech Gómez. Sue Helen Johnson, alias Miss Minex, ¿no están? Ok. Leslie Janet Fuentes Carreto. Billy Toshiko Lam Padilla. Rosalba Coralia López Díaz. ¿No está?
María del Rosario Molina Velázquez. Alejandra Michelle Gómez. Romilio César Estrada Morales. Ligia Natalia Morales Santay. Carla García. Marta Villagrán. Laura de León. Andrea Cruz. Sofía Mateu. Dinora Díaz Castro. Andrea Natalia Ruiz Jordán. Cecilia Beatriz Cáceres Valdés. Marco Vinicio Juan Ramírez. Carlos José Arroyave Prera. Ana Leticia Pineda Vázquez. María Gabriela Castañeda Morales. Miguel Alexander Bermejo García. ¿No está? Rosemary Mariela Juárez Carranza. Alejandra Estela Herrera Mérida. Ana María Cal Sánchez. María Alejandra Oliva. ¿No está? Ok. Amparo Guadalupe Huertas de León. Tampoco. Miriam del Rosario Aguilar Guzmán. Tampoco. José Miguel Gaitán. Dante Giuseppe Marinelli Morataya. Y Elvira Eugenia Santizo de León. Dante, te lo tenemos que cambiar, compadre, que está mal tu nombre, ¿oíste? ¿Alguien faltó? Bien. Entonces, con esto, damas y caballeros, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores como ente ejecutor del proyecto ADA Integración, a nombre del proyecto ADA Integración, a nombre de la empresa FUNCEP, queremos agradecerles su participación en lo que es la tercera capacitación de lo que va de este año para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero la primera capacitación de FUNCEP. Yo quisiera agradecerle muy especialmente al licenciado Marco Antonio Barahona, en su calidad de representante de FUNCEP, por los puntos que la empresa tuvo a bien, el material que la empresa tuvo a bien agregarle a la agenda de esta capacitación. La verdad es que hubiera quedado inconclusa si no se hubieran agregado los temas de Beijing más 20 y el de seguridad que tuvimos esta tarde. Así es que seguridad y gobernabilidad creo que también, ¿verdad? Ok, seguridad global. Entonces, esos temas no figuraban originalmente en los contenidos mínimos, mucho menos en los términos de referencia del contrato, y por eso mismo es que yo quiero agradecerte, Maco, a nombre del Ministerio y a nombre del proyecto, que ustedes hayan tenido a bien incluir eso, porque obviamente eso hizo que la capacitación fuera más completa. Creo que hemos sido bastante exitosos también en cuanto a la calidad de los profesionales que estuvieron acompañándonos a lo largo de esta semana.
compartiendo con nosotros sus conocimientos, sus experiencias. Y bueno, nos vemos, primero Dios, en la primera semana de junio, en otro round sobre qué es la realidad de Guatemala y la política exterior, ¿verdad? Así es que, damas y caballeros, nos vemos en la siguiente oportunidad. Feliz tarde.